Bueno, continuando con la clase de fisiología de la sangre, vamos a ver tejido linfoide y toda la progenie de linfocitos T y B, y posteriormente vamos a ver algunos conceptos de inflamación. El tejido linfoide es un tejido especializado conectivo que contiene gran cantidad de linfocitos. Comprende los órganos linfoides primarios, la médula ósea y el timo, y los órganos linfoides secundarios, en lo que tenemos ganglio linfático, vaso y los tejidos linfoides asociados a la mucosa, como los que están en el aparato digestivo. Esta es la progenie linfoide, donde vamos a obtener, a partir de la célula stem cell hematopoyética, la progenie linfoide con producción de linfocitos T, linfocitos B y células natural killers. Los linfocitos T, B y natural killer se originan de esa precursora célula madre. Los destinados a originar linfocitos B permanecen en la médula ósea, mientras que los que son destinados a linfocitos T egresan de la médula ósea y se ubican en el timo. Estos linfocitos B representan de un 10 a un 20% de los linfocitos circulantes. Se ubican donde dijimos recién, en los ganglios, en el vaso, en las amígdalas y en los tejidos linfoides asociados a las mucosas. Se transforman en células plasmáticas para la secreción de inmunoglobulinas. Reconocen específicamente antígenos porque poseen un receptor BCR. Y en ausencia de estímulos antigénicos, estos linfocitos B mueren al cabo de días, pero en presencia de estímulos antigénicos proliferan y dan dos subpoblaciones: células plasmáticas secretoras de anticuerpo y células B memoria. Acá tenemos una célula plasmática, su núcleo es bien excéntrico, y tenemos los glóbulos rojos para que comparemos los tamaños. Los linfocitos T representan el 60 al 70% de los linfocitos periféricos totales. Son pequeñas células de 10 a 15 micrómetros, de núcleo redondo. Se diferencian en el timo y están ubicados en regiones paracorticales, en lo que son los ganglios linfáticos, y en las regiones periarteriolares, en el vaso. Acá tenemos un linfocito maduro, el núcleo prácticamente completa todo su contenido y los glóbulos rojos a su alrededor. Tenemos algunas plaquetas que se alcanzan a ver. Bueno, estos linfocitos T están genéticamente programados para reconocer específicamente un antígeno por medio de un receptor TCR. Ese reconocimiento antigénico es por interacción con ese antígeno, donde es procesado y presentado al linfocito T. Existen dos tipos de linfocitos T: los citolíticos, que su función es lisar células presentadoras de péptidos extraños, y células T cooperadoras que expresan CD4. Los linfocitos natural killer o las células natural killers representan del 5 al 10% de los linfocitos periféricos, no presentan ese receptor específico y la función es lisar células neoplásicas o células infectadas por virus. Bueno, vamos a ver algunos conceptos del proceso inflamatorio. Traje esta imagen con estos personajes porque esto resume los eventos, o más que nada los síntomas o signos que genera la inflamación, como lo son el calor, el enrojecimiento de la zona donde está inflamada, en este caso, hinchazón, dolor y pérdida de la función del tejido afectado por la inflamación. Como definición, pueden encontrar variadas definiciones sobre inflamación, pero en síntesis es un proceso complejo que se presenta debido a una respuesta tanto infecciosa o un estímulo como puede ser un traumatismo, un tóxico, algo isquémico o un proceso autoinmune
que haga que un tejido se pueda lesionar. Cuando ocurre esa lesión, mediada por bacterias, por golpes, por traumatismos, por sustancias químicas, calor u otro fenómeno que posteriormente vamos a ver, los tejidos lesionados liberan múltiples sustancias que dan lugar a que los tejidos vecinos cambien su estructura. Ese complejo de cambios se llama inflamación. Entonces tenemos como definición respuesta que lleva leucocitos y moléculas plasmáticas hacia los sitios de daño tisular. Daños que pueden ser por agentes físicos, agentes químicos o agentes biológicos. Agentes físicos: golpes, traumatismos, cirugías, quemaduras y radiaciones. Pueden diferentes golpes o quemaduras, por ejemplo, producidos por agentes físicos. Agentes químicos: todo lo que sea productos de limpieza, algunos alimentos, el tabaco, el alcohol y algunos medicamentos nos pueden producir una reacción inflamatoria. Y también los agentes biológicos, como los virus y las bacterias. Bueno, estos son los signos que da la inflamación: calor por la vasodilatación, rubor también por la vasodilatación, más adelante los explicamos, edema por escape de fluidos y células, dolor por la presión ejercida en los terminales nerviosos y pérdida de la función celular. ¿Cuáles son los objetivos de este proceso inflamatorio? Aumentar el flujo sanguíneo, o sea, llevar células y moléculas hacia el lugar lesionado, aumentar la permeabilidad capilar para esa fuga de células y moléculas, y que se produzca una migración leucocitaria hacia el sitio del daño. Estas son las etapas de una inflamación. Primero una quimiotaxis, un aumento del diámetro vascular, aumento de la permeabilidad vascular, adherencia y rodamiento, estimulación de la vía extrínseca de la coagulación y por último una diapedesis celular. Vamos a comenzar a ver una por una. La quimiotaxis es básicamente el desplazamiento celular hacia el sitio lesionado. A través de este proceso llegan y se acumulan células al sitio dañado. Inicialmente se captan neutrófilos y posteriormente pueden participar monocitos, fagocitos o linfocitos en este proceso de quimiotaxis. Acá tenemos el ejemplo de unos neutrófilos que por quimiotaxis se van acercando al sitio donde van a ingresar para producir, en este caso, la fagocitosis o la destrucción de bacterias. Aumento del diámetro vascular. Este cambio vascular se produce para que aumente el flujo de sangre en el área inflamada. Eso ocasiona la elevación de la temperatura y el enrojecimiento local. Por eso los signos que da es calor y rubor. Esto está mediado por sustancias inflamatorias como son la histamina, la bradicinina y los eicosanoides. Acá tenemos un tejido normal y en este de abajo tenemos un capilar, una red capilar inflamada donde se produce la dilatación de las arteriolas y acá la dilatación de las vénulas. Hay un depósito de fibrina de esta cascada de coagulación extrínseca que vamos a ver posteriormente, que se activa, y toda esta quimiotaxis de migración de neutrófilos que se produce hacia la zona del sitio lesionado. Hay un aumento de la permeabilidad vascular, la dilatación capilar permite el paso de líquido y proteínas. Estas al acumularse producen el edema. Esto produce el dolor y también con la compresión de estas terminales nerviosas, eso genera el dolor en la zona de la inflamación. La adherencia y rodamiento celular. Esto básicamente es que los neutrófilos se unen a las células endoteliales del capilar a través de las moléculas de adherencia denominadas selectinas. Acá las tenemos, estas son las moléculas de adherencia. Esto sería la quimiotaxis hasta aquí, acá viene la adherencia y el rodamiento hasta posteriormente que se produzca la diapedesis o el ingreso
de este neutrófilo, en todo caso, al tejido dañado. Estimulación de la vía extrínseca de la coagulación. En forma simultánea a todos los eventos que vimos hasta aquí, se produce la estimulación de la vía de la coagulación. ¿Con qué fin? Para producir una formación de fibrina y esto que impida la diseminación de gérmenes a través de la circulación sanguínea. Por último, se produce la diapedesis celular, que es donde la célula se va a internalizar en el tejido dañado. Dice que los leucocitos pueden pasar a través de las uniones intercelulares. Esto sería el proceso de diapedesis, donde el neutrófilo ingresa para generar la fagocitosis y destrucción de estas bacterias. Aquí tenemos resumido todo: la producción de neutrófilos, adhesión, rodamiento, la diapedesis y el ingreso al sitio dañado. Para que veamos las líneas de defensa vamos a hablar de los macrófagos tisulares. Recordemos todos los que tenemos. En tejido conductivo tenemos los isquiocitos, en el pulmón tenemos los macrófagos alveolares, para el sistema inmune las células dendríticas, en hígado las células de Kupffer, en hueso los osteoclastos y en piel las células de Langerhans. Nosotros tenemos diferentes tipos de líneas de defensa. Inicialmente los macrófagos tisulares, cuando se activan por productos de infección o inflamación, aumentan de tamaño y hace que actúen en este proceso inflamatorio como primer línea de defensa contra una infección. Posteriormente tenemos los neutrófilos que comienzan a invadir la zona inflamada, como lo vimos recién. Esta es la segunda línea de defensa contra una infección. Esto pasa durante la hora siguiente a la infección. Tenemos que la médula ósea nos va a liberar esos neutrófilos almacenados que pasan a circulación sanguínea y de aquí van a pasar o migrar por ese proceso de quimiotaxis al tejido inflamado. Los neutrófilos, a pocos minutos de comenzar la inflamación, quintuplican su valor, aumentan el valor normal hasta 5 veces lo normal, o sea, de tener 4.000 o 5.000 neutrófilos por milímetro cúbico, por un proceso inflamatorio pueden llegar a ver 15.000 a 20.000 por milímetro cúbico. Y la tercera línea de defensa es que recordemos que a partir de los monocitos se transformaban en macrófagos y estos macrófagos son los que van a actuar en el tejido inflamado después de 8 horas. Junto con la invasión de estos neutrófilos, los monocitos entran al tejido dañado, inflamado y se convierten en macrófagos. Esta es la tercera línea de defensa contra la infección. A modo de resumen, la primera línea de defensa son los macrófagos tisulares, la segunda los neutrófilos, tercera línea de defensa la segunda invasión de macrófagos que se producen a partir de los monocitos, y la cuarta línea de defensa es una mayor producción de granulocitos y monocitos para tratar de revertir el proceso inflamatorio. Bueno, muchas gracias y toda esta parte de este video pueden complementarlo con la bibliografía recomendada obligatoria.